Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y para mí es un gusto poderlos acompañar hoy cuando vamos a hablar de diciembre, sí, de este mes que llega de una manera especial, con su alegría, como siempre, pero también con recomendaciones importantes en cuanto al distanciamiento social y las medidas de bioseguridad. Se sugiere que estas reuniones familiares las mantengamos con el núcleo familiar, con aquellos que hemos pasado la pandemia. Entonces nos va a tocar igual programar reuniones virtuales, contactarnos telefónicamente con nuestros familiares y aún así seguimos cometiendo los mismos pecadillos de los postres, de los excesos, de la comida, de trasnochar, y eso también este año seguramente se verá reflejado, como en años anteriores, en los incrementos de los infartos y en los accidentes cardiovasculares. Eso por el lado de los excesos con respecto a la comida y cuando nos entregamos de pronto al disfrute total en estas fechas de diciembre. Pero también quienes mantenemos esa bioseguridad en nuestra casa, en nuestros hogares, hemos escuchado con preocupación que afuera se está usando bastante la pólvora este año. Este también es un tema muy delicado y es que en los pocos días que van de diciembre hemos escuchado que ya hay más de 100 lesionados por cuenta del uso de la pólvora y además esta situación está afectando directamente a los niños. Ese también será otro de los puntos que tocaremos hoy en Más Salud en tus Manos, así que les doy la bienvenida, invitándolos a compartir sus comentarios en @redmastv. Esa es la cuenta de nuestro canal en Instagram y ahí justamente ustedes encuentran publicaciones de todos los programas. Hay publicaciones de Más Salud en tus Manos. Ahí pueden depositar sus comentarios con todas estas recomendaciones, inquietudes e incluso hablar de los temas que hemos tocado en este espacio. Nuevamente les doy la bienvenida a que iniciamos Más Salud en tus Manos, hablando de los excesos de diciembre. La fiesta de fin de año es sin lugar a dudas una de las reuniones más importantes para las familias, pero este 2020 será diferente, una celebración en medio de la pandemia. El Ministerio de Salud emitió algunas recomendaciones frente a estas celebraciones. Es importante solo estar con el núcleo familiar y utilizar la tecnología para estar cerca de los amigos o familiares que estén lejos. Si recibimos invitados en nuestra casa, recordemos que el uso constante de tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento y la ventilación en el lugar deben ser reglas infaltables en estas reuniones. De llegar a tener el más mínimo síntoma respiratorio, es elemental aislarnos y evitar el contacto con otros. A pesar de que las reuniones serán con menos personas, los excesos en la comida y la bebida siempre están presentes en este tipo de celebraciones. Según un estudio de la revista médica británica, los infartos aumentan en un 37% en estas festividades. Si usted tiene problemas cardiovasculares, es importante que mantenga una dieta balanceada. Los medicamentos, el ejercicio y el control del estrés son la mejor alternativa para llevar unas fiestas navideñas con tranquilidad. Y esa es la idea, llevar unas fiestas con tranquilidad. No será la última Navidad si nosotros nos cuidamos y tendremos más adelante otro tiempo para compartir en familia, para abrazarnos de nuevo y para reencontrarnos. Y bueno, volvamos entonces al tema de los excesos. Pilas con el autocuidado, pilas con el COVID-19, pero también pilas con esa ingesta excesiva de alimentos grasosos, de dulces, de postres. Y para hablar justamente del corazón, que por estos días se emociona tanto, pues está el doctor Manuel Lombo, cardiólogo de la Liga Colombiana contra el Infarto, a quien le dio hoy la bienvenida. Más Salud en tus Manos. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación. Doctor, pues iniciemos hablando de esos riesgos cuando se da una ingesta excesiva de comidas y de bebidas de todo tipo. Sí, mira, resulta que por esta época y más por este tiempo de pandemia, las personas están tendiendo a aumentar el consumo de alimentos con contenido calórico, que es eso, harinas, grasas, que son básicas en este tiempo de celebración, buñuelos, natillas, pavos, marranos, tamales, etcétera, etcétera.
y fácilmente uno puede triplicar el contenido de calorías que consume en este tiempo. Por eso es tan común ver que la gente sube de peso por esta época. Eso es algo muy común. Doctor, y justamente esa subida de peso muchos la hemos experimentado en estos días de aislamiento. Desde que estamos, digamos que en nuestra casa, pues pecamos un poquito más, tenemos la cocina más cerca y ahora siempre, tradicionalmente en esta época de Navidad, como que nos damos más permiso. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, ¿será que solo las personas que tienen antecedentes cardiovasculares son quienes se deben preocupar o en general todos? No, todos debemos preocuparnos. Además, no siempre las personas que tienen alguna enfermedad cardíaca es evidente que la tienen. Algunos están en un estado asintomático, simplemente tienen una alteración, pero no sienten nada. Pero cuando hacen algo excesivo, que puede ir por el consumo excesivo de comidas, también el alcohol, cuando se someten al estrés de este tiempo, este es un tiempo estresante porque hay que hacer la comida, comprar los regalos, hay que cuidarse de la pandemia durante todo ese lapso, entonces el estrés también contribuye. Y muchas de las personas que no tenían ningún síntoma se hacen evidentes, por eso aumentan los infartos durante este tiempo. Es muy común que las salas de urgencias proliferen los casos de infartos, de elevaciones excesivas de la presión arterial, arritmias, es decir, ritmos desordenados del corazón y así por el estilo. Doctor, pues usted menciona esos comportamientos excesivos que estamos teniendo, no solo en la ingesta, sino también con las emociones. A veces nos juegan malas pasadas y más por estos días en los que muchos de pronto sentirán esa nostalgia de la distancia y entonces ahí el corazón también se resiente un poquito. Pero antes de hablar de esas emociones, quiero que hablemos de otro tipo de excesos y tienen que ver con el ejercicio. Porque hay quienes se alimentan muy mal toda la semana y en estos días de Navidad, todas las novenas, todas las noches comen y comen y comen y dicen, no, tranquilos que yo el domingo de pronto me voy a echar un trotecito, voy a ciclovía y entonces eso está bien, de un momento a otro exponer el corazón al ejercicio que para quemar lo que se comió entre la semana. No es adecuado. Existe el dicho de si peco y rezo empato, en este caso no es así. A un gran consumo de alimentos, a unos excesos durante el curso de la semana no nos puede uno acompañar de un ejercicio excepcional durante una vez a la semana. Ese es también uno de los cuadros muy recurrentes de este tiempo. Alguien que por estar en esa situación, está enguayabado, ha comido mucho y sale y dice, no, vamos a sacar este guayabo, ¿sí? Y vamos a hacer ejercicio. Es de las cosas más peligrosas que se pueden hacer, porque el corazón en ese caso puede hacer arritmias y algunos sufren infartos. No es adecuado. Doctor, ya vamos a volver porque ya estamos entonces teniendo en cuenta los nos en esta época, lo que no es recomendable, lo que no es adecuado, pero también es cierto que decir no en esta época es muy difícil, un buñuelito que pasa por ahí, una natilla y que la tía al otro lado de la pantalla lo esté antojando a uno con tamalito, con lechona, pues uno también pide su domicilio y se antoja. Entonces de las recomendaciones, doctor, vamos a hablar después de esta pequeña pausa que tenemos en Más Salud en tus Manos. Muy importante saber que ahorita en esta época decembrina, con el tema de los excesos, el repetir muchas comidas del mismo tipo, va a generar problemas en nuestra salud, ya sea por aumento en el peso o por el mismo aumento en los niveles de colesterol o de azúcar. Ante ese panorama es importante que nosotros controlemos las cantidades. En los casos en que se nos queda comida la noche anterior, importante el medio en que los conservamos, porque estos alimentos son susceptibles de contaminación o de alteración. Entonces puede o se presentan muchas veces en los casos de esta época decembrina alteraciones en nuestra flora bacteriana.
podemos reemplazar, digamos, los métodos de preparación de fritura a horneado. Si vamos a consumir postres, vamos a consumir muchos alimentos que tienen altas dosis de azúcares, podemos reemplazar, si los preparamos en casa, podemos reemplazar el azúcar por endulzantes como tipo la stevia. Asimismo, el tema de consumir frutas, verduras, frutos secos que nos ayudan a controlar nuestra salud, manteniendo o dándole a nuestro cuerpo lo que él necesita. El tema del ejercicio es vital para que nuestra salud cardiovascular esté de forma adecuada, y controlar también los excesos que vienen de la alimentación. A través del ejercicio los quemamos. Y ahí entonces teníamos estas recomendaciones generales casi que sencillas, porque si estamos en nuestra casa nos queda más fácil controlar cómo se están cocinando, cómo estamos preparando los alimentos. Entonces la sugerencia básica de, en vez de fritar, hornear, de pronto de reemplazar el dulce de alguna manera por otro tipo de azúcar natural que puede ser el stevia. Y también nos hablaba del ejercicio. Antes de la pausa, respecto al ejercicio, nuestro doctor invitado, que es el doctor Manuel Lombo, cardiólogo de la Liga Colombiana contra el Infarto, nos explicaba que ese ejercicio de un momento a otro, que ese ejercicio cuando uno nunca ha hecho ejercicio y de pretender hacerlo en un día para quemar todo aquello que nos hemos consumido en la semana, no es bueno. Es mucho más peligroso y más para el corazón. Ahora sí, seguimos en contacto con el doctor Manuel Lombo, quien también antes de la pausa pues nos dejaba un tema muy importante y tiene que ver con las emociones y con el estrés, ¿cierto? Entonces muchos pues nos vamos por el lado romántico de las emociones y decimos no, la nostalgia, claro, la falta del abrazo, la falta de los hijos, la ausencia de las reuniones familiares grandes, pero hay otro tipo de estrés que mucha gente está viviendo por estos días, y es no poder comprar los regalos habituales, no tener la posibilidad incluso de pagar los servicios del mes de enero, y eso genera mucha más angustia, doctor. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, una de las primeras cosas, yo no puedo evitar que las situaciones de la vida que tienen el potencial de generar estrés estén ahí, como lo que mencionabas, el problema económico secundario muy seguramente a la pandemia. Sin embargo, yo sí puedo controlar, o yo puedo decidir qué hago con esas situaciones estresantes. Yo puedo decidir si pierdo el control o si miro las cosas de una manera razonable, sosegada, y empiezo a mirar la situación de otra manera. No quiere decir que uno tiene que ser irresponsable, ni más faltaba. Simplemente es dimensionar las cosas de la manera apropiada. Y así se van organizando poco a poco. Disminuimos un poco los gastos durante este fin de año. Este año no hay para dar grandes regalos, no importa. Podemos dar algún presente muy pequeño, además, ni siquiera vamos a poder encontrarnos con esas personas. Entonces vamos a manejar más tranquilo, disminuimos lo que gastamos en nuestras reuniones, esperamos cómo se van dando las situaciones, tenemos nuestra capacidad para salir adelante, nos esforzamos en eso y siempre tenemos en cuenta nuestra esperanza de que las cosas van a ponerse mejor. Eso nos va a ayudar mucho. Doctor, y volviendo entonces al tema de la alimentación, también en la nota que veíamos hace segundos, pues nos hablan de los alimentos trasnochados, y yo no sé si también hará parte de nuestras tradiciones, pero siempre hemos escuchado que los frijolitos trasnochados, uy, delicioso, la pizza recalentada al otro día, deliciosa. ¿Esto también es nocivo o no? Sí, los alimentos, sobre todo aquellos que tienen grasas, cuando yo los recaliento, hay una transformación. ¿Sí? Entonces, si hay grasas que tienen una conformación especial que no es mala, cuando los recaliento pasan a una forma de grasa que suele ser más dañina para el corazón. Eso desde el punto de vista del corazón. Aparte, la descomposición, la contaminación bacteriana que puede producir daños, y esa alteración bacteriana produce una inflamación. Esa inflamación puede predisponer también a las personas que sean susceptibles a tener infartos. Entonces hay que cuidarse mucho de esos alimentos trasnochados, y eso se arregla mucho no comprando demasiado. De hecho, tampoco vamos a tener mucho dinero para eso, entonces seamos sosegados, seamos tranquilos en la manera en que vamos a hacer nuestros gastos. Si algo quedó y sobró, al día siguiente
entonces tenemos que meterlo en la nevera. Si al día siguiente lo consumimos, tratemos de no recalentarlo mucho y tantas cosas. Es decir, con prudencia, la ingesta de alimentos y también el manejo de esos, aquellos que no nos comimos y entonces que toca dejarlos para el otro día, y el uso de la nevera. Doctor, ya para terminar en este espacio con nuestro invitado, el cardiólogo de la Liga Colombiana contra el Infarto, doctor Manuel Lombo, quiero hablar ya de las personas que tienen algún accidente cardiovascular presente en su hoja de vida, quienes tienen de pronto todas estas situaciones que se pueden presentar, que ahora que estamos en pandemia se resisten a continuar con sus tratamientos o incluso a ir al médico en situaciones de urgencias porque dicen es que el COVID está presente y yo no me voy a exponer. Sí, ese es un gran error. Realmente hay muchos que consideran también, bueno, si voy a tomar, entonces no, porque me hace daño con los medicamentos, entonces no los tomo, peor aún. Lo mejor que uno puede hacer en estas fiestas, y lo más importante, es manejar las cosas con responsabilidad. Eso es algo que insistimos mucho aquí en la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión, es empoderar al paciente para que sea responsable de su propio manejo. O sea, el manejo no es del médico, el manejo es de cada persona que tiene su cuerpo, de su vida. Entonces debe saber muy bien que cualquier exceso que cometa o cualquier irregularidad que cometa va a repercutir hacia adelante. Y es importante que no se dejen de tomar la medicación bajo ninguna circunstancia, que eviten aquellos alimentos que ya saben que son dañinos y ellos lo saben cuáles son, que no tengan altos contenidos de sodio, es decir, de sal, que sean bajos en grasas, consumir muchas frutas, muchas verduras, legumbres, consumir nueces, granos. Esas cositas son buenas para su salud. El contenido de alcohol debe ser muy limitado. La copa de este fin de año, que quiera abrir una botellita para lo que consuma, si es hombre, 2 copitas de vino, lo máximo. Mujer, una sola copa de vino, es porque la mujer tiene por lo general menos superficie corporal. Es por esa razón, si no se tome el petaco de cerveza, no se emborrache porque hay que pegárnosla porque este año fue muy duro. No, uno tiene que ser responsable, hay que dejar de ver las cosas emocionalmente y razonarlas de una manera cerebral para pensar que hay un año más por delante en el cual uno tiene que funcionar de una manera adecuada. Responsabilidad sería el mensaje más importante. Doctor, muchas gracias por esa palabra, responsabilidad. Depende de nosotros que no solo disfrutemos esta Navidad, sino las próximas que seguramente van a venir. Doctor Manuel Lombo, cardiólogo de la Liga Colombiana contra el Infarto, es quien nos ha acompañado hasta el momento. Tenemos otra pausa en Más Salud en tus Manos y al regreso hablaremos de la pólvora, de la cifra de lesionados que es tan preocupante este año justamente que hay pandemia. Seguimos en Más Salud en tus Manos y ahora nos concentramos en otro de los temas que nos preocupa por estos días y es el uso de la pólvora. Y es que ya hemos registrado cifras, ya hemos conocido que cerca de 100 personas han resultado lesionadas desde los últimos días de noviembre y estos primeros días de diciembre por el uso inadecuado. En esa palabra está la clave, porque sí, efectivamente hay personas expertas que tienen su certificación para manipular de manera profesional la pólvora, pero nos preocupa cuando escuchamos al vecino, cuando en la cuadra, incluso por la ventana, vemos que se están utilizando este tipo de artefactos, seguramente sin ninguna precaución. Ahí es cuando nos preocupamos todos, porque estamos en medio de la pandemia y también sabemos que el tema de las UCIs, de las unidades de cuidados intensivos, cada día también genera preocupación. Tenemos el contacto del doctor Luis Alfonso Salja, él es cirujano plástico, estético y reconstructivo, y con él justamente pues vamos a hablar de esta gravedad de las quemaduras por pólvora que a veces minimizamos. ¿Por qué? Porque el papá es el que está prendiendo la mechita, porque es una reunión familiar, porque ¿por qué vamos a hacer show si esta es la tradición de todos los años? Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Doctor, hablemos del uso de la pólvora y partamos de un hecho. ¿Sigue siendo ilegal el uso o no?
Totalmente, la pólvora es ilegal manipularla para el público general. Solamente manos expertas pueden manejar este tipo de artefactos. Estamos en estas épocas decembrinas y de fin de año en donde las quemaduras por pólvora se convierten en la primera causa de atención por quemaduras en las unidades de quemado. Y pues lo que queremos mandar el mensaje a toda la comunidad es a prevenir este tipo de lesiones que en ocasiones pueden tener incluso consecuencias fatales. Y ahí es cuando queremos entender un poco más sobre estas lesiones, sobre estas quemaduras, porque incluso pues hemos minimizado los riesgos y hemos igual escuchado como en todos los años historias aterradoras. Una niña que se comió una bolsa de totes porque creía que eran dulces, un niño que resultó quemado simplemente porque pensó que podía acercarse a la pólvora y no tuvo la precaución necesaria, un ojo de una niña que perdió por una chispita mariposa. Hablemos entonces de esas consecuencias que, como el doctor dice, pues pueden ser fatales, pero las quemaduras, las lesiones que a veces creemos que son sencillas, se pueden complicar. Así es. Generalmente las personas que manipulan este tipo de artefactos sufren quemaduras en los miembros, en las manos, en los pies, en algunos casos muy graves, incluso requiriendo amputaciones, con obviamente secuelas de por vida, con incapacidades funcionales de por vida, que pues afectan su calidad de vida y los van a marcar por toda la vida. Ahorita mismo hay un agravante con el tema de la manipulación de estos artefactos, y es que por el tema de la pandemia del COVID-19, ahora todos estamos utilizando alcohol glicerinado, alcohol para desinfectarnos en las manos, y esto puede incluso hacer que este tipo de quemaduras sean mucho más fáciles de que se produzcan con la manipulación de estos artefactos. Entonces, realmente el mensaje es muy claro, es evitar a toda costa que los niños, que cualquier persona manipule este tipo de pólvora y de artefactos que realmente son peligrosos para la salud. Son peligrosos y es un asunto ilegal que seguro quien manipule este tipo de artefactos, la pólvora, el vecino, pues se puede someter a sanciones graves también con la justicia. Pues hablemos entonces ahora, doctor, de esas quemaduras sencillas, porque también sabemos que son unos días de alegría, de fiesta y de imprudencias, ¿no es cierto? Entonces estamos todos cocinando, estamos todos felices, todos reunidos, y hay quemaduras sencillas, hay quemaduras complicadas, y también está la resistencia por estos días de pandemia de ir al médico. Hablemos de esas quemaduras que se producen incluso con una sopa caliente, por ejemplo. Sí, la quemadura realmente tiene una clasificación y uno las puede clasificar en leves, moderadas y severas de acuerdo a la profundidad de la piel a la cual lleguen y a la extensión corporal que afecta. Por eso, lo más importante siempre, cuando un tipo de quemadura se produzca, sea cual sea la causa, sea por pólvora, por agua hirviendo, por llama, por electricidad incluso, lo primero que se debe hacer, además de unas medidas básicas, que es lavar con abundante agua, alejar la fuente, cubrir con una gasa o con una tela limpia la zona, lo primero es acudir al centro médico más cercano para que sea un médico el que pueda clasificar la quemadura y establecer la necesidad o no de hospitalizar al paciente, porque hay muchas quemaduras que se pueden manejar de manera ambulatoria en la casa, pero hay unas otras que no, que requieren hospitalización, y por eso debe ser el médico el que decida. Y obviamente nada de remedios caseros, nada de ungüentos, de algunas plantas, porque eso lo que puede hacer es agravar una quemadura que probablemente podría tener un mejor pronóstico si hubiese sido manejada por un personal certificado. O sea, doctor, que el truco casero de panela rallada, café, la bendición 3 veces, esas cosas mejor evitarlas. Eso está completamente proscrito porque primero, de pronto estamos tratando una quemadura que requiere un tratamiento distinto de una manera inadecuada, y segundo, que no se manejan las técnicas de asepsia y antisepsia para realizar este tipo de curaciones en el hogar, y esto puede incluso permitir que microorganismos ingresen
al torrente circulatorio y produzcan complicaciones un poco más complicadas. Pues doctor Luis Alonso Salja, muchas gracias, cirujano plástico, estético y reconstructivo. Necesitábamos también en este último bloque hablar sobre las quemaduras, particularmente sobre el uso de pólvora, porque todos estamos realmente preocupados cuando escuchamos que la gente, como todo el año estuvo encerrada, pues casi que se están desordenando demasiado en estos días de diciembre. Para vivir esta y más navidades, pues tenemos que cuidarnos. A ustedes, gracias por acompañarnos, seguir previniendo el contagio, la propagación del COVID-19, tener mucho cuidado con nuestros familiares, quienes por estos días también deben estar muy sensibles, pero así nos toca esta Navidad para vivir más navidades muy pronto, otra vez, reencontrarnos y abrazarnos. Gracias por acompañarnos.